Hey, hola, yo soy Cristian de nuevo y bienvenidos a mi canal. ¿De qué hablaremos hoy? De un creepypasta o leyenda que se me ha hecho muy interesante y es uno de mis personajes favoritos de terror. El de Jack the Killer me da miedo, en serio, en serio. Bueno, ¿de qué vendremos a hablar hoy? De Hales Jack, su historia. Empezamos. Esta historia está narrada por un chico llamado Mitch, que fue el primero que descubrió sobre la existencia de este extraño ser. Estaba en inglés la traducción, no es muy buena, pero he intentado más o menos pues encontrar la historia. Bueno, hola, mi nombre es Mitch. Aquí para contarles a ustedes acerca de una experiencia que tuve. Los fenómenos sobrenaturales, esos que cuenta la gente. Yo no me creía esas pompilinas hasta que un día de eso me visitó. Y a partir de ahora, si me creo esa basura paranormal. Una semana después me fui a vivir con mi hermano, Edwin. Después de mi casa fuera a ser embargada, terminé de desempaquetar. A Edwin le gustaba la idea de mi mudanza, ya que no nos habíamos visto desde hace 10 años. Ya que nos habíamos muy emocionado pronto de que quedé dormido y al día siguiente me mudé. Después de la primera semana oí ruidos susurrantes que había venido de afuera. A la 1 de la mañana me pareció que era un mapache, pero no hice caso. Traté de continuar con mi sueño. A la mañana siguiente le hablé a Edwin sobre lo que vi y estuvo de acuerdo. ¿Por qué estuvo de acuerdo? Eso no se sabe, no nos han querido decir. Bueno, continuamos. En la noche siguiente, sin embargo, me pareció oír la ventana abrirse con un fuerte golpe, como si algo hubiera entrado en mi habitación. Miré hacia arriba y alrededor de mi habitación, pero no había visto nada. A la mañana siguiente, Edwin tiró la taza de café al suelo cuando me vio. Luego me acercó un espejo para poder verme. Tenía una gran herida en la mejilla izquierda. Fui trasladado de urgencia al hospital. Mi doctor me dijo que al haber sido cosa del sonambulismo, pero luego me mostró algo que me hizo que mi sangre se volviera fría de repente. Él levantó mi camisa. Puede ser que tenía una roja cosida o unos puntos en la parte donde se deberían encontrar mis riñones. De alguna manera, dice el doctor, de alguna manera perdiste tu riñón izquierdo anoche. No sabemos cómo. Lo siento mucho, Mitch, dijo el médico. La noche siguiente, alrededor de medianoche, me desperté y vi un espectáculo verdaderamente horrible. Estaba mirando cara a cara con una criatura con una sudadera, capucha negra y máscara azul oscuro. No tenía nariz ni boca, pero estaba mirando hacia mí. Lo que más me asustó fue que tenía ojos. Solo veía unos huecos vacíos, de los cuales goteaban sustancia negra. Agarré la cámara que estaba cerca de la chimenea, le tomé una foto. Después la criatura se abalanzó sobre mí y trató de abrirme el pecho con sus garras, pero para llegar a mis pulmones me puse a darle patadas en la cara. Luego me fui a la habitación, cogí mi cartera, salí corriendo a la casa de mi hermano. Finalmente llegué a un bosque donde tropecé con una roca y caí inconscientemente. Cuando desperté en el hospital, mi médico entró a la habitación. El médico dice: tengo buenas noticias y malas noticias, Mitch. La buena noticia es que tus heridas no son graves, que tus padres te van a recoger. Suspiré con alivio. Lo malo de la noticia es que su hermano ha sido asesinado por algo y no se sabe qué ha podido ser. Lo siento. Mis padres me llevaron a la casa de Edwin para recoger mis pertenencias restantes, a lo cual hice al entrar a mi habitación. Me asusté, pero luego conseguí calmarme. Agarré mi cámara y luego me detuve en seco. En el pasillo donde conducía a mi habitación, vi el cuerpo de Edwin y algo pequeño que yacía junto a él. Recogí un pequeño objeto
Entré en el códice de mi madre y de mi padre, y sin mencionar la palabra sobre el cadáver de Drew. Miré lo que había recogido, casi vomito. Se trataba del riñón que me habían robado, y estaba mordido por algo o alguien, y manchado de líquido negro. Bueno, ahora viene... Esa fue la historia. Ahora viene el origen de la criatura sin ojos. Jack era un adolescente que trabajaba en un periódico local. En un día su jefe se hizo un anuncio en los que Estados Unidos había entrado en la Segunda Guerra Mundial. Jack, al ser estadounidense, se dignó a inscribirse en el ejército para luchar por su país. Al poco tiempo se hizo amigo de un inglés llamado Luis, el que también había alistado, y ya que su pueblo fue atacado tenía necesidad de defenderlo. Ya que Luis se hicieron mejores amigos, y todos los demás soldados empezaron a llevarse muy bien, hasta llegaron a llamarse entre hermanos. Ya que Luis estaban a punto de lanzarse las líneas enemigas, pero al fin resultó que el lado enemigo alrededor de la base proporcionaba por Jack que se quedara ciego. Durante el alboroto, Luis recibió un disparo. Ambos fueron enviados a un hospital, unos pocos kilómetros de distancia, mientras el hospital de Jack empezó a llorar por el dolor de sus ojos, lo que estaban causando, por lo que los médicos tomaron una medida drástica: le quitaron los ojos. Aun estando ciego, Jack se negaba a abandonar a su preciado amigo. Luis estaba siendo atendido por una enfermera llamada Betsy, que nació en los Estados Unidos, se trasladó a Noruega, fue a ayudar a los soldados heridos de enfermera, pero desafortunadamente un día después de esto, la enfermera no pudo salvarle la vida. Luis agarró la mano de Jack, pero unos minutos después se soltó y dio su último aliento en esa cama, como si fuera a dormir. Jack quería llorar, pero ya no tenía ojos para poder hacerlo, así que se mordió los labios hasta que el punto de empezar a sangrar, y luego los médicos atraparon el cuerpo de su amigo y lo llevaron a enterrar, y él se quedó durmiendo en esa habitación durante unos 3 días, lo más probable. Al día siguiente el médico leyó un telegrama de Betsy diciendo dónde habían enterrado los cuerpos de los soldados muertos de Jack. Fue ahí y encontró el lugar donde se fue sepultado Luis, y Jack se despidió con un beso en la tierra donde estaba enterrado su amigo, y luego se fue en su casa en Estados Unidos, pero solamente la tristeza le esperaba allí. Cuando llegó, su madre lo recibió con lágrimas al ver que ya no tenía ojos. Luego Jack le preguntó que si había ocurrido algo más. Madre, ¿ha pasado algo más que yo no haya sabido? La madre responde, normalmente tan alegre y llena de tanta energía. Entonces ella dijo que Marcos, el hermano de Jack, quien trabajaba en una fábrica, había muerto a causa de unas partículas que habían integrado en el aire. Jack quiso llorar por la pérdida de su hermano, pero una semana más tarde lamentó la pérdida de su madre, que se decía que probablemente murió por la gran tristeza. Bueno, Jack había quedado solo con su madre. En su padre se murió sobre tuberculosis cuando él solo tenía 5 años. Y ahora Luis y Marcos y su madre también habían muerto. No había nadie ahí para guiar a este hombre ciego. Para consolarlo, le ofrecían comida, agua o refugio, e incluso tan un solo pequeño como un cariñoso abrazo. Nadie le daba eso. Entonces, tan desorientado, una noche Jack caminó alrededor de la antigua habitación hasta que llegó a su viejo escritorio de madera donde guardaba un arma. Estaba cargada y lista para disparar, pero si en algún momento estaba un ladrón y tratará de hacerle daño a él o a su madre, pero ya se había ido, solo había un uso para el arma. Jack abrió la boca y apuntó con la pistola en la garganta, apretó el gatillo y sus cuerdas vocales y tráquea fueron destrozadas. En un milisegundo su cuerpo sin vida cayó al suelo, pero para su sorpresa se encontró aún de pie.
El destello fue repentino de los disparos. Le habían provocado algo en su mente que aunque lo hizo olvidar todo lo que había ocurrido antes de su muerte. Estaba confundido en cuanto o por qué había hecho. Incapaz de escapar, se quedó en casa esperando una respuesta hasta que algo ver las fotografías de la Segunda Guerra Mundial, de los soldados y los demás, le hizo recordar todo de nuevo. Desde ese día, aquel fantasma sin voz ni ojos ronda por ahí, intentando calmar la tristeza de algún modo u otro. Y bueno, gente, espero que les haya gustado la leyenda de Hayley Jack y su vida. Todo esto fue todo del manita arriba, creo que es burro, gente, porque me estuve trabando. Todo esto fue todo. Adiós, hasta la siguiente, que sería Jeff Tequila.